Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales. Cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales, es porque tenemos el entendimiento correcto de lo que está escrito, conforme al Espíritu de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios es un conocimiento, es una sabiduría, es una enseñanza, es una doctrina. Ese es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios estaba en Jesús de Nazaret. Estuvo en Jesús de Nazaret. Y como está escrito, está en Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy las mismas palabras, porque están escritas, tienen poder, tienen una validez y tenían que quedar escritas para que en la venida del Hijo del Hombre se le diera el entendimiento a esto que nunca se había podido entender durante toda la historia. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título Conociendo a Dios. O sea, todos han oído hablar de Dios. Es más, todos tienen a Dios conforme su creencia y conforme a su entendimiento, conforme a su sabiduría. Pero conocer a Dios es tener el conocimiento de las cosas espirituales, los beneficios que trae la sabiduría por medio del entendimiento de las cosas que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Así que en esta oportunidad nosotros vamos a ver claramente, digo a ver con los ojos del Espíritu, con los ojos del entendimiento alumbrados, porque esto no es nada físico. Entonces vamos a conocer a Dios de la misma manera, conforme el entendimiento, no que usted lo vaya a ver, no como la religión les ilusiona la cabeza que cuando mueran van a ver a Dios. Y de hecho hay una doctrina, que es la doctrina católica apostólica romana, que muestra a Dios como un viejito de barba blanca, con pelo largo blanco, y en las fotos aparece el Hijo con pelo negro y barba negra y una paloma que representa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Bueno, eso es la imaginación de esa religión. De hecho, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no va a tener un cuerpo físico. De hecho, tuvo un cuerpo, el cual se llamó Jesús de Nazaret. Uno, Dios es uno. No hay más. Entonces hoy vamos, conforme a lo que está escrito, a entender cómo se tenía que conocer a Dios. Y vamos a comenzar entonces en el libro histórico de Juan, en donde está la revelación del Evangelio predicado por medio de Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar entonces en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 18. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla de verbo, está hablando de una palabra, de un conocimiento, de una sabiduría. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Dios, pero está hablando de una palabra, de una sabiduría, de un conocimiento. Entonces dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. O sea que esa sabiduría, ese conocimiento se le llamaba luz. Era una palabra, una enseñanza. Entonces dice, no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre
Oiga bien cómo comienza la historia de la aparición de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de aquella palabra que iba a venir, de aquella sabiduría, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Juan. Aquella luz verdadera, o sea, la palabra, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía un conocimiento, una sabiduría, una palabra, una predicación. Entonces dice, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya, porque no había entendimiento. Entonces dice, el mundo no le conoció. A lo suyo vino a hacer lo que tenía que hacer, a quedarse impresa. Está hablando de la palabra. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, porque no tenían entendimiento. O sea, los suyos son aquellos que le esperaban, porque tenían una fe de que iba a venir ese beneficio, esa palabra, iba a venir Dios. Y de hecho vino, pero no entendieron, no pudieron ver a Dios ahí. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oiga bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que cuando usted tiene el entendimiento de esta palabra y conoce a Dios, entonces se convierte en un hijo de Dios. Se lo voy a repetir. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que este es el ministerio que produce hijos de Dios. Verso 13. Los cuales, oiga bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que los hijos solo pueden venir por medio de esa palabra, de esa luz, de esa enseñanza. Oiga bien, sino de Dios. Y aquí viene el misterio revelado. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra tenía una carne, le pusieron una carne. Nació un niño que tenía carne y sangre, y ahí iba a depositarse esa palabra. Ahí iba a vivir esa sabiduría, y esa sabiduría es la luz. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces quiere decir, de aquella carne y aquella sangre tenían una sabiduría ahí adentro, que era Dios mismo. Porque era la palabra, ese es Dios. Entonces dice, como el unigénito del Padre, hecho gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Juan, hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, ¿qué era lo que venía? Esa palabra, esa doctrina, esa sabiduría, esa enseñanza que es Dios. Oiga bien, porque más adelante, con versículos bíblicos y con un entendimiento correcto, vamos a corroborar esto que yo le estoy diciendo. Entonces venía Dios, pero se buscó un cuerpo de carne, llamado Jesús de Nazaret. Entonces dice,
Él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, dice Juan. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Oiga bien, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, esa palabra iba a ser dada a conocer. Esa luz que venía al mundo, que buscó un lugar en donde estar, y ese lugar se llamaba Jesús de Nazaret. Ahí habitaba Dios. Dios estaba en ese cuerpo, porque era una sabiduría, una palabra, un conocimiento. Entonces dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. No se le pudo ver, porque era una palabra, solo se podía oír. Entonces, esa palabra iba a ser predicada y nadie la podía ver. Hoy se puede entender y da un beneficio. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenía que venir el Hijo del Hombre que está en el seno del Padre, o sea que se alimenta del Padre para poder darle a conocer. ¿Qué es lo que usted está oyendo en este preciso momento? La palabra del Hijo del Hombre, el Hijo que está en el seno del Padre, y Él está dando a conocer a Dios. Se lo voy a repetir para que sepa que Él era el que le venía a dar a conocer. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ahora vamos a ver qué es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener el entendimiento correcto de quién es Dios. Dios es espíritu, todos lo saben, pero no lo entienden. Dios es espíritu, Dios es un conocimiento, es una enseñanza, es una doctrina, es una sabiduría. Y esa sabiduría fue dada por medio de Jesús de Nazaret. O sea que lo que habló Jesús de Nazaret, ahora con el entendimiento, produce hijos de Dios. Para los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted cuando está oyendo estas palabras, usted está recibiendo a Dios. ¿Por qué? Porque es una información, porque es una predicación. Y aquí está escrito. Y usted lo entiende. Y muchos también, pero que no lo quieren aceptar es otra cosa. Porque la religión tenía un poder para poder cegar a la humanidad. Por eso era que vienen aquellas parábolas cuando Jesús sana a un ciego, que le echa lodo, el ciego ve. ¿Por qué? Porque eso representa, ejemplifica la ignorancia. Y cuando ven, entonces es porque entienden esta palabra. Pero voy a seguir leyendo porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces dice Juan 14. Hablando Jesús esas palabras que son Dios mismo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora entiende perfectamente. Lo que salía de la boca de Jesús de Nazaret era Dios, porque era una doctrina. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice que cuando Él venga otra vez,
entonces va a llevar a todos a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque el entendimiento le va a hacer a usted ir a conocer a Dios y Dios va a estar en usted. Porque es una sabiduría, porque es una doctrina. Si usted la tiene porque Cristo se la compartió, usted va a ser igual a Cristo y va a ser hermano de Cristo y va a ser hijo de Dios. Porque tienen la misma sabiduría. Por eso dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando ya haya recibido esta doctrina con entendimiento. Entonces, eso significa que lo que decía Jesús, que Él se iba a ir y cuando viniera entonces ya iba a poder llevar hijos a la presencia del Padre y el Padre en nosotros. Oiga bien, sigue diciendo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, nosotros vamos a estar igual que Jesús de Nazaret, con el mismo espíritu, con la misma doctrina, con la misma enseñanza. Entonces dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque esta era la doctrina. Él era el camino, era la doctrina de la verdad y era la doctrina de vida que se está dando hoy. Entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar al Padre si no es por medio del entendimiento de las palabras de Jesús de Nazaret. Oiga el 7. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él predicando y tenía un cuerpo. Él era Dios, porque Dios estaba en él. Por eso cuando nosotros somos dioses es porque tenemos la doctrina que tenía Jesús de Nazaret. Entonces dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no había otra forma de poder verle, sino donde Dios estaba, que tenía un velo llamado Jesús de Nazaret. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oiga el 10 y el 11. Y dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo el poder estaba en lo que Jesús hablaba. Ahí estaba Dios. Porque Dios es palabra, Dios es espíritu. Entonces dice, creedme, oiga bien el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, ¿cómo conoce usted ahora a Dios? Porque Dios es espíritu. Porque Dios estaba adentro de Jesús de Nazaret en la mente. Y Jesús predicaba para traer hijos que tuvieran el mismo conocimiento, el mismo entendimiento que tenía Jesús de Nazaret. Pero eso solo iba a ser por medio del Hijo. El Hijo iba a tener esa potestad. Y ya se los he hablado en otras enseñanzas.
en otras predicaciones. Y vamos a terminar entonces con esto. Primera a Timoteo 3:14 al 16. Y dice así, hablando Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es aquí donde se le predica las palabras del Dios vivo, del Dios viviente, que es columna de la verdad. Entonces dice 16, y aquí está el misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso dice allá en la segunda carta a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Entiende eso ahora? Entonces dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, porque no se podía ver con los ojos físicos, se podía ver con los ojos del entendimiento alumbrados, y ángeles son aquellos que van a dar este anuncio y testimonio de que el Hijo del Hombre está en la tierra y que ya la revelación del entendimiento de la verdad de Jesús de Nazaret se está dando a conocer. Esto no lo habla cualquiera, perdóneme, pero Dios no juega. Dios escoge a uno y no a un montón. Entonces sigue diciendo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, con la convicción que yo le hablo, es para convencerlo de que esta es la única palabra de Dios, el entendimiento de las cosas que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años. Me pasé un poquito en el tiempo, pero era necesario. Entonces será hasta una próxima y nos confesamos, como lo hacemos siempre, que estamos bendecidos con toda bendición, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, recibiendo el mismo Espíritu, que es una palabra, que es una doctrina, que es una enseñanza. Será hasta una próxima.